Adriana, qué gusto verte y verles a todos a través de la tecnología. Esto nos ha acercado de alguna forma cuando estamos tan lejos y a veces también nos ha alejado aunque estemos muy cerca, ¿verdad? Sin embargo, esta es una oportunidad muy grande que tenemos de compartir experiencias y se me quedó esta palabra, aunque espero decirla bien, de hacer un equipo transdisciplinario, como lo dijo Patti en la exposición anterior, y hablando de que todas las veces y todos los días y a cada momento tenemos que aprender, y bueno, muchas cosas en realidad que acabo de aprender de Patricia, pero esta palabra me queda sonando y es muy cierta, ¿no? A darle importancia quizás en cada presentación a estos puntitos que podemos ir sacando y adicional pues agradecer a la presencia de cada una de las personas que están acá, de los colegas, de los estudiantes, por supuesto a la ITS, con quien tengo ya varios años de poder compartir mis experiencias desde el sector empresarial. He participado en algunas cumbres mundiales en Colombia, lo hicimos en algunos congresos en Perú y también en México, donde tuve la oportunidad de conocer a algunas colegas que están justamente también acá, y esperemos que en algún momento tengamos la oportunidad de repetir un encuentro de eso. Yo me imagino siempre siendo positivos, como somos los trabajadores sociales y realistas también, pero positivos en este mismo momento. Yo me imagino cómo va a ser la cumbre cuando ya todos podamos vernos, abrazarnos y contarnos todo lo que hemos pasado, todas las experiencias que podamos compartir va a ser bastante interesante. Es por eso que me permito desde ahora el señalarles que esta presentación que voy a tener no se trata nada más que la experiencia que he podido tener, tanto en las empresas donde estoy con relación de dependencia, como en la asesoría que tengo aquí algunas alumnas que fueron mías de la universidad y que he tenido la oportunidad de a través de ellas también poner en práctica en empresas más pequeñas e inclusive no solo en el sector minero donde me desenvuelvo ya más de 15 años, sino también en empresas de otro tipo como en el tema bananero acá en el Ecuador, camaronero, y que, pero de alguna forma se fue manejando este esquema con el tema del COVID-19 porque fue algo mundial, no solamente del Ecuador, sino del mundo como todos sabemos. Para poder empezar mi presentación con el agradecimiento a cada uno de ustedes y el desearles pues todas las bendiciones del mundo y que nos mantengamos con vida y con salud, y sobre todo también a nuestros seres amados. Yo no puedo pasar a indicarles qué fue lo que hicimos con el tema más crítico de la pandemia 2019 en el sector empresarial, sin tomar en este momento a colación un enunciado, una definición que lo manejó Bernard en algún momento sobre qué es el trabajo social empresarial. Y él decía que es la actividad organizada que pretende ayudar a la adaptación recíproca de los trabajadores y su empresa. Este objetivo se alcanza mediante la utilización de técnicas y métodos destinados a permitir que los trabajadores, los grupos y las colectividades de trabajo hagan frente a las necesidades, resuelvan los problemas que plantea su adaptación a una sociedad industrial en evolución y merced a una acción cooperativa que mejore las condiciones económicas sociales. Es uno de los enunciados de las definiciones con la que más me identifico cuando hablamos de trabajo social empresarial. Para mí, el trabajador social que labora en empresas desde su área contribuye con el bienestar de su grupo de intervención y con el desarrollo de la economía de la que depende el país para satisfacer las necesidades básicas y las obras públicas que requiere la sociedad. El accionar del trabajador social abarca una onda expansiva, mucho más amplia que los límites de la empresa. Por ello, su capacitación oportuna y permanente es un factor estratégico para generar una ventaja competitiva con impacto en la productividad corporativa y la satisfacción de todos los stakeholders que intervienen en la empresa. Cuando hablamos de la satisfacción, hablamos también del bienestar. Y yo, para avanzar, quisiera tratar de resumir qué programas, en primer lugar, podemos hacer antes, inclusive de la pandemia, dentro de una empresa, independientemente del rubro de esta, qué programas podemos nosotros implementar desde el sector laboral, desde el trabajo social en la empresa, ¿no? En el área corporativa. Y para esto me viene a la mente justamente señalar que manejamos programas de bienestar laboral. Pero ¿qué es entonces el bienestar laboral? Es una batería de medidas que busca la mejora de la calidad de vida de los trabajadores en una empresa. No solamente mejorar el clima laboral o de fortalecer la integración entre los colaboradores, sino la de incrementar el bienestar de los trabajadores, incluyendo no solo al empleado, sino también a sus núcleos familiares, es decir, el trabajar por el desarrollo profesional del trabajador, el personal y el familiar. Existen algunos ejemplos de programas de bienestar laboral que se pueden implementar en las empresas. Va a variar de los presupuestos asignados, de
del tipo de empresa que se tenga, de las jornadas de trabajo que existan, pero para tratar de englobar la mayor cantidad de ejemplos de programas de bienestar laboral, yo podría señalar que existen programas de conciliación laboral, programas de formación y carrera, programas asistenciales, programas educativos, programas de apoyo legal, programas financieros, programas de ocio. Por eso yo siempre señalo para mí, en mi experiencia, de que yo me apasioné por el área laboral y terminé en el área minera, porque para mí una empresa minera, una empresa de cualquier tipo, es como una ciudad pequeñita donde yo pude implementar diferentes tipos de programas justamente de acuerdo a las necesidades de la empresa y de los trabajadores. Recién en el diplomado que estaba dictando yo les decía, a ver, ¿cómo podemos llegar a saber qué programas necesita una empresa? Pues tenemos que hacer un diagnóstico. Y tenemos que nosotros manejarnos bajo diferentes herramientas. Tenemos que conocer cuál es la matriz legal que está funcionando con esa empresa, es decir, cuáles normas, cuáles leyes, bajo qué se está rigiendo la empresa. Tenemos que manejar un FODA gerencial, conocer con los directivos cuáles son las necesidades que tienen ellos como empresa, manejar las fichas socioeconómicas, las entrevistas, por ejemplo, con el personal operativo. Tenemos que aprender a manejar la lluvia de ideas con el personal de supervisión. Es decir, empaparnos tanto de la realidad que tiene la empresa donde estamos trabajando para hacer un diagnóstico que nos permita conocer lo que verdaderamente está ocurriendo y qué tipo de programas podemos implementar allí. Porque no solamente se trata de implementar un programa de antidrogas o de apoyo al no uso de drogas, cuando quizás esa población no tiene ese tipo de problemas. Sería bastante extraño, la verdad, porque lastimosamente este es uno de los programas que puede manejarse en cualquier tipo de empresa de cualquier país, porque bajo la experiencia que tengo yo, lastimosamente existe en la mayor parte, en todas las que yo he trabajado, pero no puedo asegurar que en todas las demás, que siempre se va a tener que manejar un programa en este sentido. Pero la idea es no adivinar, no tratar de hacer lo que me están pidiendo y que me dejan simplemente hacer quizás desde la parte de la gerencia, sino diagnosticar y de acuerdo al tema legal, con esta matriz legal que yo siempre digo que nos apoyamos, pues tratar de crear programas que en realidad satisfagan las necesidades de la empresa también, pero por supuesto que termina llegando hacia quienes nos debemos, que son los trabajadores. Estos programas, por ejemplo, como el de conciliación laboral, para mí es bastante interesante porque regularmente nosotros los latinoamericanos seguimos teniendo esa percepción de que nosotros vivimos para trabajar o intentamos conseguir un trabajo para satisfacer las necesidades que tenemos en el día a día, cuando lo que mejor tendríamos que manejar es que tenemos que trabajar y vivir al mismo tiempo. O dicho de otro modo, este tipo de programas tratan de que ambos polos de nuestra existencia convivan en forma armoniosa y retroalimentándose positivamente el uno del otro. Los programas de conciliación laboral son esenciales para garantizar una política y estrategia adecuada que permitan a los trabajadores de una empresa acceder a las medidas organizativas o sociales necesarias para poder dedicar un tiempo de calidad a su familia, a los amigos o inclusive a los placeres personales que tienen. Es un marco normativo interno de la propia empresa que articula las distintas iniciativas y les confiere un halo de éxito que nunca podrán manejarse los trabajadores por sí solos. Entre los tipos que podemos tener de programas de conciliación laboral, y que solamente los voy a mencionar para tratar de ir empatándome en el tiempo que tenemos para la exposición. Sin embargo, si tenemos alguna pregunta posterior, puedo detallarlo con un poco más de tiempo. Pues entre los programas de conciliación laboral que nosotros manejamos son horarios racionales y flexibles. Por ejemplo, para quienes están en oficina, se me ocurre que si por alguna actividad emergente no tienen que cumplir un horario de 8 horas y necesitan una hora adicional, facilitar este tipo de permisos sin que se manejen dentro de la normativa legal de cada país, de que sea por obligación. Ejemplo, el que tengan que acudir a una cita médica, dependiendo del país donde estemos, va a ser un tema legal. Pero ¿qué pasa si esta cita médica no es porque se encuentre el enfermo, sino porque su esposa va a tener el eco de su primer hijo, por ejemplo? Son cosas que no están legalmente amparados los trabajadores para pedir un permiso, pero desde el trabajo social, manejando, no como una petición, no como un tema de simplemente descargo, como un tema de apoyo al trabajador, sino empatar estas actividades que están dispersas y llegarlas a manejar dentro de un programa que tenga este tema de conciliación laboral con horarios flexibles, racionales, temas de vacaciones y demás, pues vamos a tratar de ir empatando esta parte que decíamos que funciona el tema de conciliación, que es entre la vida y el trabajo, o el trabajo y la vida.
Hay otro tipo de programas, por ejemplo, que actualmente inclusive se están manejando, pero que se los manejaba desde antes, que es el tema del teletrabajo. Este también pertenece a un programa de conciliación laboral. El tema de un programa de conciliación laboral que por supuesto que no se da en las empresas mineras, porque por temas de riesgos laborales que existen propios de la actividad, pues no se puede tener una guardería en la empresa minera, pero quizás en las oficinas centrales sí. El que se maneja por tema legal, pero también como un tema de conciliación laboral, el servicio de guarderías, pues va a tener como muchos más ejemplos que podríamos tener, da muchas ventajas para la organización. Y la manera que yo siempre digo de vender un programa, el que nos den el presupuesto, el que nos manejen los permisos necesarios, pues tiene que ver con los beneficios que la empresa también va a tener por la implementación de este tipo de programas, por ejemplo. ¿Y cuáles serían estos? Pues el aumento del compromiso y la vinculación de las personas con la empresa, lo que lleva a alcanzar el logro, los objetivos que la misma pues esté manejando, queriendo implementar, la reducción del estrés y trabajadores más satisfechos, más creativos y en consecuencia más productivos, una imagen positiva de la empresa que apuesta por la conciliación laboral, reducción del ausentismo laboral y emocional, condiciones atractivas para captar y retener el talento, enriquecimiento personal, por supuesto, y mejora de la salud de los trabajadores, menos conflictos familiares y menor distanciamiento intergeneracional, mejora de las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, familiar y social, y fomento de la natalidad y mejora de las condiciones futuras del desarrollo económico y social que se puede tener. Hay otro tipo de programas que inclusive se los conoce como programas de asistencia para empleados, que lo que busca es, y regularmente se los están manejando como un tema de una no inversión de parte de la empresa, sino como un costo para las empresas, cuando en realidad supone un ahorro económico, tanto para el trabajador, que no debe hacer frente a gastos que le supondría este tipo de servicios, como para las empresas, puesto que reduce las tensiones emocionales de sus empleados y les hace estar más concentrados en sus puestos de trabajo, lo que traduce en una mayor productividad. Este tipo, por ejemplo, de programas asistenciales, también por mencionar entre algunos, está el tema del control del estrés en el trabajo, con ejercicios, con la calistenia, inclusive por temas de prevención a nivel ergonómica. Tenemos, por ejemplo, el yoga empresarial que se puede manejar y que no tiene mayor costo para la empresa, excepto minutos y tiempo, y una persona que lo pueda manejar y se prepare en ello. Trabajamos también, por ejemplo, con estos PAEs, que son los programas de apoyo a los empleados. Por ejemplo, cuando tienen un cambio en su vida, a veces nuestros cambios no son solamente negativos, son cambios también en lo positivo. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo trae estrés a la persona, no solamente a la mamá por los cambios lógicamente que se presentan, sino también a los padres porque tienen una responsabilidad más. Hablemos del matrimonio. Un matrimonio también es un cambio positivo que va a generar un estrés. Estos PAEs manejan el tema de cómo llevar un poco también el tema de conciliación laboral, cómo llevar el tema del trabajo, de la familia, el adaptarse a estos cambios que se manejan, una mudanza y por supuesto temas negativos como divorcios, separaciones, enfermedades graves, fallecimientos, todas estas actividades que nosotros sabemos que hacemos desde el trabajo social, pero que lo hacemos, como yo siempre digo y a veces les digo a mis estudiantes, lo manejamos como actividades dispersas. Lo que tenemos que hacer es encerrarlos en programas y darles el nombre correcto para inclusive tecnificar nuestra profesión y que nos permitan generar las autorizaciones, los permisos necesarios e inclusive conseguir los presupuestos que se tienen que tener. Hay programas educativos, como por ejemplo para cerrar estas brechas de conocimiento que tiene que tenerse en una empresa, para programas que ayudan a sacar el bachillerato, programas con los que pueden alfabetizar a la población y que no se trata de otra cosa que a veces generar una sinergia entre las instituciones del Estado y la empresa privada y con el apoyo inclusive a la comunidad. Este tipo de programas genera mucha... mejora la calidad de vida de las personas. Lo digo por experiencia, he tenido la oportunidad en mi carrera profesional de manejar algunos programas de capacitación, de educación, pero sobre todo dos me han impactado en sobremanera a mí, como son el tema de haber sacado el bachillerato extraordinario con el apoyo del Estado, de la empresa privada donde yo estuve trabajando, y donde 250 trabajadores en un primer programa y luego más de 250 trabajadores en un segundo programa pudieron ser bachilleres, comenzando desde el terminar el ciclo básico que es acá en el Ecuador y luego el bachillerato. No solamente es tener un título, es cambiar la mentalidad de la gente. Créanme que hasta la vez de la empresa anterior donde yo trabajaba, hasta la vez yo tengo conexión y a veces sus
mamás, sus esposas, los hijos escriben y dicen, papá se metió a seguir la universidad, o el mismo ex compañero me dice, ¿sabe qué, Kerly? Lo que pasa es que ahorita ya dejé de trabajar allí o me cambiaron un nuevo puesto de trabajo porque seguí la universidad a distancia y muchas cosas, pero personas que por ejemplo no sabían leer y escribir y que pudieron alfabetizarse y terminar la primera parte del básico, que me dicen sigo estudiando el bachillerato y que cambiaron no solamente la vida para ellos, sino también el ejemplo que daban a sus hijos, madres con hijos bachilleres que llegaban como muy agradecidas inclusive por la intervención y la gestión que se realizó, porque se tenía la oportunidad ellos de ver a un miembro por lo menos de la familia consiguiendo esta etapa de la educación, este nivel académico que les llenaba de muchísimo orgullo. Es cambiar la mentalidad, cambiar la vida de las personas, mejorar en realidad el nivel de vida, ¿sí? De los trabajadores y de sus familias. Hay programas, por ejemplo, en la industria, en programas empresariales respecto a apoyo financiero. Regularmente una de las cosas que más tenemos en trabajo social, laboral, es de que si ocurre alguna cosa, tratar de pedir un préstamo a la empresa por cualquier situación y que lastimosamente pues la empresa no siempre puede facilitarlo porque no es esa su función. La función de una empresa, independientemente de cuál sea, es contratar a una persona y pagar por sus servicios. Pero nuestra óptica humana que le damos desde el trabajo social nos puede permitir en algún momento, por ejemplo, crear ¿por qué no un fondo de ahorro solidario? Y este fondo de ahorro solidario que al último termina inclusive administrándose a través de un fideicomiso. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros tener conocimiento de cómo hacerlo. Y como les decía, de esta onda expansiva, nuestro trabajo, nuestro quehacer profesional abarca y avanza hasta donde que nosotros queramos llegar, dependiendo de las necesidades de la empresa. A veces tenemos, regresando un poquito a lo que empezamos haciendo regularmente todas las trabajadoras sociales y que a veces hasta como que nos molesta un poco y nos dicen, es que nos quieren colocar para hacer las actividades de integración de la empresa. No lo desaprovechen, manéjenlo, porque tienen que ustedes transformar esa actividad que es de integración y que a veces es llevar la parte logística, traer al capacitador, pasar los sanduchitos, como se dice, no la descarten. Lo que pasa es que tenemos que transformarla y llevarla que sea parte de un programa de ocio, por ejemplo, o que será un programa, por ejemplo, un after work, que se necesita para nivelar el estrés dentro de un campamento minero, por ejemplo. También, nosotros podemos manejar este tema de integración como parte de la prevención de riesgos psicosociales. Si hablamos ya enfáticamente en el tema del sector minero, las jornadas laborales en el sector minero pues son complicadas. Hay jornadas de 32 días de trabajo, 12 de descanso. En los mejores casos de 14 días de trabajo, 14 de descanso, 21 días de trabajo, 7 de descanso, 24, 6, 22, 8, dependiendo de la normativa del país y de las autorizaciones que tengan en cada una de ellas, del tipo de minería que manejan. Va a depender de muchos factores, pero una de las graves complicaciones y que generan inclusive riesgos psicosocial es el tema de vivir en un campamento, por tema de hospedaje regularmente y el tema de la comida también. Sumando eso que van a estar lejos de casa todo ese tiempo y los problemas que a veces se generan en la familia. Entonces nosotros podemos darnos cuenta hasta dónde podemos abarcar nuestro quehacer profesional. ¿Y por qué trato yo de englobar de una forma muy general en honor al tiempo y pudiera alargarme mucho más, pero quería traer este antecedente de todo lo que nosotros podemos hacer o hacemos desde el trabajo social laboral, porque ese es el momento en cambio donde lo aterrizo a nuestra realidad, ¿sí? Y lo voy a hacer a través del último informe que yo vi, que fue la respuesta que envió la Organización Panamericana de la Salud junto con la Organización Mundial de la Salud, OPS, que fue del 19 de octubre del 2020, hace poco, y era el informe número 30, y que tenía como antecedente justamente, y lo voy a leer textualmente, dice, tras un brote de un nuevo coronavirus, COVID-19, que se produjo en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei en China, se ha producido una rápida propagación en escala comunitaria regional e internacional con un aumento exponencial de números de casos. Y comienza a dar todas las cifras, ¿no? O sea, esto es un poco de qué pasó, todo esto que veníamos haciendo y cada una de las colegas en sus áreas de trabajo, ¿no? Veníamos preparando toda esta información, haciendo todos estos programas, sumando para mejorar la calidad de las personas con las que trabajamos, de los grupos de intervención que tenemos, pero llegó un momento donde 54 países, por ejemplo, del territorio de la región de las Américas, sufren el mismo mal, ¿sí? Aquí en el Ecuador,
y aterrizando un poco a esta realidad que vivo yo, que es el Ecuador, por ejemplo, llegó un momento donde a través de un acuerdo ministerial que fue del 11 de marzo, la ministra de Salud declaró el estado en emergencia sanitaria nacional y comenzaron a dar diferentes tipos de mensajes, inclusive la matriz legal que en inicio teníamos comenzó a cambiar. Ya sabíamos que el primer caso confirmado en el Ecuador fue el 29 de febrero del 2020 y que teníamos solamente una persona fallecida hasta el 13 de marzo del 2020. Pero se activó desde esa fecha el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el COE, es decir, el órgano operativo de la CNE, que es responsable de promover y mantener la coordinación y la operación conjunta entre los diferentes niveles, jurisdicciones y funciones de las instituciones involucradas en el manejo y atención de emergencias y desastres en el país. Ese es el COE. ¿Qué pasó? Vivíamos activándonos, vivíamos haciendo programas, estábamos felices trabajando. ¿Y qué hicimos? ¿Cuál fue el desafío en ese momento? Como todos, parar. ¿Parar para qué? Para, en primer lugar, empaparnos de la información que nosotros necesitábamos para saber qué teníamos que hacer, porque esto nos cogió de nuevo a todos. Yo no creo que en el mundo haya existido una persona, profesional o no, que haya estado preparada para esta pandemia. ¿Y qué hicimos nosotros? Y lo vuelvo a aterrizar a una realidad. Por ejemplo, una de las primeras acciones fue seguir un curso completo de manejo de COVID-19 a través de la OMS, que era del COVID-19, que estaba disponible en la plataforma del MSP, del Ministerio de Salud Pública, y que era de libre acceso a todas las personas. Seguimos con, eran, si no me equivoco, 4 o 5 módulos para obtener primero información de los procesos respiratorios. Esto era sugerencia y, si mal no recuerdo, hasta obligación que lo sigan los médicos y como sugerencia trabajo social. Comenzamos a hacer este trabajo interdisciplinario y nos vieron tan importantes dentro de las empresas, a las trabajadoras sociales, que los doctores enseguida comenzamos a manejar esta información, saber, entender un poco más. El conocimiento genera empoderamiento. Entonces, en este momento de que nosotros nos comenzamos a empapar de información, ¿qué hicimos? Y digo hicimos, no quiero ponerme yo en primer lugar, pero ¿qué hice con mi equipo de trabajo? Dije, a ver, ¿será que todas las colegas de trabajo social del Ecuador conocen que tienen que seguir este curso? Y comencé a pasar información a todas las colegas que podía yo para que sigan el curso. ¿Sí? Pero luego entre mí comenzó a llegar, debido a diferentes situaciones de los trabajadores, porque tenían que hacer trámites legales, nos quedamos en algún momento en un campamento por X tiempo, en mi caso por 117 días en un campamento con un conjunto de compañeros que por temas de que no podíamos movernos del lugar donde estábamos, pues teníamos que desde el trabajo solucionar problemas de familia y muchas cosas se activaron a nivel online. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? A ver, para yo poder sacar un certificado de defunción y poder aplicar a tal situación, pues online puedo realizar esta situación, contactarme con... Qué trabajo increíble el que hicimos con las colegas del sector de la salud. Inclusive existió una normativa para el manejo del COVID a nivel empresarial donde nos daba directrices a las trabajadoras sociales, empresariales, para tener un contacto directo con la seguridad social del Ecuador. Y eso fue un trabajo transdisciplinario, voy a aprenderme esa palabra, transdisciplinario, el reconocimiento a las colegas del área de salud a nivel mundial, por todas, inclusive lo que empezamos diciendo, las pérdidas que hemos tenido, pero también porque en realidad creo que fueron las personas, los profesionales en trabajo social más expuestos, porque justamente se trató de una pandemia, es decir, una situación de salud, donde teníamos que, fueron ellas las que nos guiaron, las que nos orientaron, con las que trabajamos, para poder cumplir en cambio con nuestras funciones desde cada uno de los grupos y desde las áreas de intervención que tenemos. Cuando yo me comencé a dar cuenta, y si lo digo a título personal, de que yo conocía cómo sacar un certificado online, que yo conocía cómo hacer un certificado de nacimiento online, que yo tenía el contacto de tal trabajadora, de tal institución, que yo tenía, o sea, tenía algunas cosas, yo dije, no, este es el momento donde tenemos que crear un un manual y terminamos creando una recolección de información de acceso a beneficios online. Fueron algunas hojas de este documento en PDF que lo terminamos enviando y lo que seguimos haciendo fue compartirlo y tengo aquí colegas inclusive de aquí de mi provincia, de El Oro, y que seguramente están escuchándome, no alcancé a ver a todos los participantes, pero si están en los grupos que manejamos, lo primerito que hice fue comparto la información, es ser solidarios en este momento y no lo digo yo, el trabajo lo hicimos con un grupo de trabajo, aprovecho para saludar a Alexandra, a Andreita, a Evelyn,
a Erika, Mayra, Carla, que son las personas con las que trabajo actualmente muy de la mano y que todas fuimos sumando a este documento. El tener nosotros ya entonces una información de todo lo que se podía hacer online y de tener este curso donde teníamos información para podernos manejar fue una de las principales cosas que pudimos hacer. Luego comenzamos a manejar procedimientos, a conocer la parte legal. Esta matriz legal nos hizo conocer el tema de resoluciones, por ejemplo, para aplicar jornadas de trabajo a tiempo parcial, incrementar jornadas y todas las situaciones a nivel laboral que se podían generar. Y hubo un tema específico que yo voy a abordar en este momento porque sé que estoy con el tiempo y que lo principal, una de las principales situaciones que se nos dio dentro de campamento era el tener que tenían que salir sí o sí del lugar de trabajo donde nos encontrábamos. ¿Y cómo salíamos nosotros en ese momento donde teníamos inclusive problemas para poder movilizarnos? ¿Cómo nosotros salíamos? ¿Cómo calificábamos una calamidad doméstica si, por ejemplo, la esposa estaba dando a luz, era papá, es un tema legal, inclusive el que tenga que salir y falleció el papá, por ejemplo? No somos Dios para podernos manejar, pero ¿cómo podíamos hacer para que esta persona, con todas las seguridades del caso, porque era por su bien, por su situación de salud, el poder ayudar que tenga esta salida prioritaria? Creamos un instructivo de calificación de salida prioritaria donde justamente podíamos revisar el caso y nos creamos un tema técnico inclusive para saber, por ejemplo, que el motivo comparado con la situación que estaba atravesando el trabajador y más una evaluación emocional que la trabajamos con un psicólogo, el apoyo de un psicólogo, nos daba categorizaciones entre A, B y C para priorizar, por ejemplo, las salidas. El trabajo que se pudo abordar fue, la verdad, bastante interesante. Sé que actualmente nosotros estamos acá en el Ecuador con hasta el corte que fue del 13 de octubre del 2020, tenemos 148.171 personas con COVID. Pensé que me decían que un COVID apagado, pero creo que sí me están escuchando. Sí, tenemos 148.171 personas contagiadas con COVID en el Ecuador al corte del 13 de octubre con confirmación de una PCR, ¿no? De un hisopado nasofaríngeo. ¿Cuántas más sin esa confirmación? No sabemos. Y tenemos fallecidos por COVID confirmados en el Ecuador de 7.991 personas y con probables, es decir, que no se confirmó, 4.244. Es decir, que hasta el corte del 13 de octubre existen en el Ecuador 12.235 posibles personas fallecidas por COVID. Toda esta situación originó que nos preguntemos, bueno, los programas que teníamos antes eran estos, lo que atravesamos en las situaciones más críticas son estos, y ahora, ¿qué hacemos? Mi sugerencia, y para finalizar la exposición, actualicemos la matriz legal con la que tenemos que nosotros trabajar. ¿Qué situación legal estamos manejando actualmente? Y no solamente a nivel empresarial, en todo. Manejemos y demos énfasis a los programas de comunicación interna, a los programas de riesgos psicosociales y mantengamos las relaciones estratégicas y la gestión interinstitucional que tenemos que tener como trabajadores sociales. Los trabajadores sociales somos en realidad el motor de muchas cosas y el tema de ser transdisciplinarios, ¿sí? En realidad es una de las cosas que más me estoy llevando en este momento después de la exposición de la colega que me precedió, porque fue lo que estábamos manejando en este tiempo y por fin le encuentro la palabra acertada para podernos comunicar de igual a todas las personas por igual. Por el momento eso es lo que yo tendría para abordar. Creo que estoy con el tiempo justo, mi querida Adriana, que tú estás llevando ahí. No sé si existe alguna pregunta. Voy a tratar de verlo en el chat también, pero el agradecer por el tiempo que se me asignó.